En Carta sobre la Mesa. ¿Qué le ha parecido el triunfo, dice la pregunta, del peronismo en la Argentina? Hoy estoy con un experto en temas económicos, amigo de casa, docente universitario, investigador en temas económicos, columnista de varios medios. Es un privilegio siempre poder conversar con Alberto Bonadón. Alberto, gracias por venir a Cartas sobre la Mesa. A ver, te traslado la pregunta que le hemos hecho a la gente. ¿Te ha sorprendido lo que ha pasado en la Argentina el domingo? Sí, a mí la verdad que sí me sorprendió porque yo había dicho que salía Milei no con la mayoría, o sea, más del 45%, pero sí que salía el primero. Uno. Y lo otro, que gane el peronismo con un ministro que, bueno, es el director de orquesta de un fracaso económico adicional de la Argentina, pues me parece una verdadera sorpresa. Lo que simplemente muestra es el aparato peronista que funcionó e hizo que, gane más. Bien que lo toques porque es una pregunta, creo, muy propicia para un economista. ¿Qué es lo que ha hecho que el votante argentino encuentre racional votar por lo que tú has mencionado? Un ministro de Economía que ha llevado al fracaso a la Argentina, pero que además no parece ni tener la más posibilidad y ni la más remota idea de remontar ese escenario. Miles de peronistas se han movilizado y han volcado lo que sucedió en las elecciones PASO, que fueron las elecciones primarias. ¿Qué es lo que ha hecho racionalmente, en el plano de la elección racional, si tú quieres, que el argentino vote por Massa y deje de votar por Milei? Bueno, en realidad Milei se estancó con su voto, ¿no es cierto? O sea, el porcentaje es básicamente lo que ganó en las primarias. Y yo creo que es el discurso que en algunos casos yo lo veo muy racional. Estrellarse contra la casta, pues me parece excelente. Y eso como que suena para toda América Latina, ¿no? Bastante pintoresco. No, pero no solo pintoresco, sino preciso para lo que es. O sea, esa eternización en el poder y que buscan de forma angurrienta a los gobernantes. Pero el aspecto ya de la forma en que él se dirigía con sus propuestas y además, llegado el momento, lo que parecía ser muy claro, pues resulta que no era tan claro. O sea, porque las propuestas de Milei, el decir, por ejemplo, que él lo que iba a dar era la posibilidad que el argentino tenga una variedad de monedas y entre ellas pues el dólar va a valer lo que vale en el mercado, porque no le gusta hablar él de dolarización. Bueno, pero es eso, ¿no es cierto? Pero ese tema, por ejemplo, en la forma que lo ha presentado, que va poco a poco esclareciéndose más en la mente del público, de la gente, de los argentinos, creo que hizo que mucha gente frene frente a esa crecida tan impetuosa que tuvo Milei. Bueno, pero a ver, hubieron factores políticos, tú lo has mencionado, el peronismo es una religión prácticamente, más que un partido político en la Argentina. Hay una larga tradición política. Pero ya muchos analistas, especialmente en el ámbito económico, Alberto, dicen la economía es la que ha derrotado a Milei. Es decir, el hecho de repente que te produzca casi una estampida bancaria días antes del proceso electoral, diciendo que la gente saque su plata del banco, el hecho de que va a levantar subvenciones, y eso significa que la posibilidad de que los pasajes de transporte suban en todo sentido, que va a levantar subvención a la educación, que levantar subvención a la salud. Es decir, ¿no crees que ha tocado la fibra de una lógica de dependencia estatal que todavía se vive en América Latina? Bueno, sin duda. Sin embargo, lo que te estoy diciendo, es decir, se aclaró conforme pasó el tiempo, porque él decía voy a eliminar estos ministerios, claro, que están vinculados precisamente a todas las subvenciones que se dan en la Argentina. Entonces, pero la gente a un comienzo, cuando dijeron
Bueno, menos ministerios significa menos empleados públicos, eso significa menos gasto fiscal. Pero qué bien. Pero cuando se dan cuenta que ese menos gasto fiscal iba a afectar los beneficios sociales que se dan en Argentina, que son abundantes, mucho más que en Bolivia o en cualquier otro país latinoamericano, posiblemente Venezuela es el único que le gana, entonces sí, eso la gente dijo, carambas, eso había sido disminuir el gasto fiscal. Bueno, y ahí está. Ahí está, definitivamente. Pero bueno, solamente hemos hecho un paréntesis, no vamos a hablar de Argentina, no te preocupes, ya habrá muchísimo tiempo para hacerlo. Vamos a hablar del país. Recientemente, un estudio de percepción económica ha marcado que los bolivianos son muy pesimistas en el ámbito de lo que se viene en el futuro para el ámbito económico. Son pesimistas en el ámbito del trabajo, son pesimistas en el ámbito del crecimiento y también son muy pesimistas en el ámbito de la situación económica en general. El ministro Montenegro ha salido de manera inmediata a decir esto no tiene seriedad, ese estudio ha sido completamente acientífico, no ha reunido los elementos básicos, pero es bueno preguntarle a un experto, a un académico, ¿podemos ser optimistas en el ámbito de lo que nos viene en la economía boliviana o no? Bueno, yo creo que en realidad los únicos optimistas de dientes para afuera son la gente que está en el gobierno, ¿no? Porque si hablan para sí mismos, si se dan cuenta y tienen un mínimo de honestidad, no solo política, sino digamos académica, pues se dan cuenta que la economía está a un incaso, ¿no? O sea, puede caerse cualquier rato muchas de las cosas. Se ha mantenido, por ejemplo, el hecho de que haya bajado la cotización del dólar paralelo es algo que a mí me reconforta, si quieres, pero puedo decir, ¿continuará? ¿Llegará a tener el mismo valor que el dólar oficial? Lo dudo. La tendencia puede ser a mantenerse en torno al 7.20, 7.30 o subir, pero entonces, ¿qué expectativa tengo a futuro? De que eso no se va a mantener. ¿Qué expectativa tengo en el conjunto de la economía? ¿Veo una economía dinámica? ¿Veo una economía que la gente está gastando más? No. Por ejemplo, a ver, un dato que se muestra muchas veces en la banca y se muestra también como dato, miren, esto está ocurriendo, la tasa de mora, la mora bancaria, pues está en el doble de lo que era el año 20. Entonces, el asunto no es tan sencillo. En consecuencia, cuando tú ves una serie de situaciones que se están dando en la economía, no creo yo que sea para estar optimista. Podrías decir, ya, si quieres ponerlo suave, bueno, tenemos una cierta incertidumbre respecto a lo que va a salir, pero si hubiera certidumbre, la forma de responder a la encuesta sería con datos de lo que está ocurriendo en la economía, no negando la validez de una economía que es una muestra y es como cualquier encuesta que te va a hacer, te va a dar una idea de lo que está ocurriendo, y pueden ser con 1000 personas como pueden ser con 30 personas que realmente representan a todo un universo. Ahora, no quiero ser abogado del diablo, Alberto, para nada, pero definitivamente, por lo menos en este año... Pero te queda bien, o sea, no te preocupes, que lo voy a hacer en algún momento. Pero, hombre, el país tiene una de las inflaciones más bajas de la región, si no la más baja. Y no te olvides tú que en el ámbito de sentir algún efecto económico desastroso en la piel del ciudadano es el tema de la inflación. De todas maneras, las proyecciones de crecimiento son no muy optimistas. Hoy ha salido un estudio del Fondo Monetario Internacional en el hecho de que Bolivia va a crecer menos de la media de América Latina. Se calcula que 2.1, 2.3 va a ser el crecimiento, probablemente el de Bolivia sea 1.8, 1.9, pero va a seguir creciendo y no va a haber un proceso de crecimiento de la economía. ¿No es como para, por lo menos, decir vamos a tener aire el próximo año económicamente? Bueno, a ver, fíjate, lo que yo te estoy diciendo es que no nos estamos hundiendo, pero no sabemos si estamos muy al borde o un poquito más allá del borde, ¿no? O sea,
del borde del precipicio. Una diferencia que no es tan pequeña, o sea, cualitativamente es muy grande. Claro, pero ¿cuánto fue la tasa de crecimiento que se pronosticó? 4,89. Si frente a esa tasa, cerca del 5%, vas a llegar al 2%, no es para decir, la estamos haciendo maravillosa. Lo que tendríamos que decir, bueno, salvamos, ¿no es cierto? Salvamos el año y esperemos al próximo, pues, mantener ese ritmo. Pero tendrían que darnos los datos que respaldan ese nos salvamos. O sea, estamos continuamente pensando cuánto de reserva tenemos. Es posible que mejor no lo digan, porque por ahí el susto va a ser más serio de lo que podríamos imaginarnos. Mejor guarden esa cifra. No, pero de los kilitos ahora parece que llegamos a la tonelada, te cuento, de compra del Banco Central. Claro, pero ¿cuánto se ha exportado? 29 toneladas se han exportado hasta junio y el Banco Central puede comprar recién una. Bueno, o sea, de nuevo, hay las diferencias entre una cifra y la otra son abismales, ¿no? Pero bueno, está bien, compró una tonelada y las que vendió el gobierno de las toneladas certificadas, pues son, ¿qué? 17 toneladas o 19, no me acuerdo en este momento, pero están 17 toneladas. Entonces, si te das cuenta, han vendido esas 17, son certificadas, ya están puras, bien resguardadas. Ahora esa tonelada tendrá que seguir un proceso. Bueno, sea como sea, lo que quiero mostrarte es de que hay una diferencia entre el discurso y la realidad. Y sería mejor que nos den un baño mínimo de realidad, porque la gente ya como que ya descontó lo que puede ocurrir. Vale decir, ya asumió cualquier situación que te pueden decir, bueno, miren, las reservas nos van a alcanzar, no les vamos a decir cuánto para que no sigan con el susto, no cunda el pánico, sino pero sí les podemos decir que nuestro crecimiento está basado en tal sector. Algo que a mí me tiene, y siempre he comentado contigo, es ¿por qué no le dan impulso al turismo, por ejemplo? Claro. Que es un sector que genera dinero inmediato. Y la verdad que parece que oyen por aquí y les sale por acá. Bueno, han cambiado de viceministro de Turismo. Ojalá sea para eso, ¿no? Para impulsar un sector que es, como diríamos, bastante yo creo que es porque a otros les toca estar con el tema de pegas. Ok, listo. Ese es el tema. Pero te das cuenta, ahí viene la casta. Ahí viene la casta. Me alegra escucharte, Alberto, ya con un aire más político. Me gusta mucho eso. Tú has dicho algo que me parece central, ¿no? ¿Cómo salvamos el tema? ¿No? ¿Cómo salvamos este año y cómo vamos a salvar el próximo? Obviamente pensando en que el subsiguiente tenemos elecciones y hay que estar presentable o medianamente presentable. La pregunta es esa. ¿Cómo podría salvar el gobierno el walkover económico, la crisis económica? Mano al gasto fiscal no le va a meter en absoluto. No creo que sea el camino. No, porque lo que ha hecho es algo que ya se veía desde hace algún tiempo. Disminuyen el déficit en cuenta corriente y aumentan al revés. Aumentan la cuenta corriente y disminuyen la cuenta capital. O sea, te dicen, vamos a invertir, el año pasado dijeron 5.000 millones, invirtieron 4.000, ni llegaron a 4.000. Este año dijeron 4.000, no se va a llegar a eso. Entonces disminuyen eso y tratan de no excederse con el préstamo, los préstamos del Banco Central. De acuerdo. Entonces vamos con ese juego que tú lo has explicado bien. En tema de ingresos tampoco me parece que va a haber mayor variación. No hay campo, no hay músculo. Tú hablabas la otra vez de la economía real. La economía real no es disminuir gastos, es aumentar ingresos. Exactamente. No le veo de dónde. ¿O tú le ves de algún lado? No, ese es el tema. Además, para el 24, porque se ha hablado del 24 claro, como si fuese un año reducido, ¿me entiendes? Ya viene la cosa, pero el 25, por decirte, vamos a aumentar, el biodiesel sale, pero finales del 24, comienzos del 25. Bueno, hasta ahora la urea dice, bueno, ya hemos solventado con 66.000 toneladas métricas de producción el consumo interno de urea. Pero no es nada, y además hemos desaprovechado el precio que se disparó claro, de urea, o el precio que se disparó del carbonato de litio, y lo seguimos desaprovechando. Lo aprovecharemos el próximo año. No veo cómo, porque no está nada preparado. Vuelvo entonces a la pregunta central. ¿Cómo salvamos el walkover? ¿Cómo el presidente Arce y su gobierno van a estar ahí en el equilibrio, tratando de no caerse al barranco, siguiendo tu ejemplo? Ok, yo lo que he insistido, hay dos sectores en Bolivia que pueden ser muy importantes para aumentar.
porque hay que aumentar las exportaciones. Y las exportaciones no de oro, que no le llegan al Estado, sino exportaciones que pueden estar en manos del público y de alguna forma se va a traducir a la banca y de la banca al Banco Central. O directamente pueden llegar al Banco Central, que es a través del turismo, que es un sector de alta liquidez en dólares. O sea, si tú impulsas que la gente de fuera venga aquí cuando el ritmo del turismo está aumentando en el mundo, eso puede ayudar enormemente. Y no necesitas hacer grandes inversiones, porque esas inversiones el sector privado las ha hecho por años. Entonces, eso podría significar una forma. Y la otra, que se haga menos énfasis en esta sustitución de importaciones, que no le veo yo inmediato resultado, frente a lo que más bien debería ser un impulso a las exportaciones agrícolas. Y hay algunas que, digamos, están como que listas para aumentar, particularmente en Santa Cruz. O sea, eso creo que podría darle un aliento para hacer ese equilibrio posible. Las preguntas que definitivamente el televidente espera. ¿Podemos desechar el fantasma de la inflación? Por lo menos el gobierno estará en posibilidad de manejarlo, seguir manejando como lo está haciendo ahora. Bueno, ahí lo que te podría decir es un ojalá, o sea, lo que nos queda es ojalear. Entonces, porque si llega el fantasma, la verdad que el pánico va a ser tremendo. Y bueno, en algunos productos se siente, particularmente productos importados que tienen muy poca incidencia en el IPC. Y otros productos agrícolas. A mí lo que más miedo me da para la inflación es ahora la sequía. O sea, si la sequía llega a tener un impacto muy serio en la producción agrícola, el problema puede ser muy serio. Y claro, el gobierno podría tener la excusa perfecta para decir, bueno, nosotros hemos hecho todo lo posible, lo que sea, pero ¿qué vamos a hacer frente al niño, frente a la niña, ¿no es cierto? Estos niños malcriados que azotan a Sudamérica y qué sé yo, a todo el continente. Otra de las preguntas, y con esto cierro esta visión de percepción que esta semana se ha estado testeando, el tema del empleo. ¿Qué podemos esperar en el tema del empleo? Lo mismo. El empleo en Bolivia tiene un gran colchón, que es el empleo informal. Y el empleo informal ha sido utilizado, ¿qué te diría yo? Después de la Guerra Mundial siempre ha habido empleo informal, nunca se ha creado un gran empleo productivo, de tal forma que la gente pueda decir, yo en vez de dedicarme a vender naranjitas en la esquina, voy a trabajar en una fábrica, voy a trabajar en un comercio instalado, que permita formalizar mi trabajo, tener seguridad social, bueno, ganar mejor. No, es decir, lo que ha habido, y es parte, no solo en Bolivia, es decir, toda América Latina vive con ese colchón. Lo que pasa es que nuestro colchón es un poquito más grande, porque también la población como que no es la población que va a salir a pedirte limosna en masa. En Bolivia van a preferir trabajar de lo que sea, pero esa es parte de la idiosincrasia. O sea, pero no le queda otra. Claro, tampoco le queda otra, por favor. Pero te digo, en muchas, lo que yo he visto, que sí, hay muchas sociedades que van a ir y se tiran en la calle y piden limosna. En Bolivia hay gente que te pide limosna, pero no es precisamente la conducta más esperada. O sea, y no le queda otra, y por eso es que tenemos una población informal del 85% de la PEA. No solamente la mayoría de los ciudadanos tiene pesimismos de lo que va a venir en la economía. Hoy me ha sorprendido también escuchar a Alberto Bonadona decir, ojalá las cosas no caigan al precipicio. Alberto, siempre es un gusto conversar contigo. Bueno, igualmente, de verdad. Y quisiera solamente comentarte una cosa. Yo cuando digo el ojalá es mucho más que eso, ¿no? Porque imagínate que las cosas se empeoren, sería terrible. Y la gente va a decir como que ya asumió y está... Pero ahí habla el deseo más que el analista político. Así definitivamente. Es. De acuerdo. ¿No? De acuerdo. O que el analista económico.